Las manos de la Dra. Sarah Mitchell se paralizaron sobre el volante, olvidándose de su café matutino, mientras observaba a través de la valla metálica lo que debería haber sido imposible. El majestuoso pastor alemán que había estado observando durante semanas yacía ahora desplomado sobre el abrasador pavimento de Arizona, con su cuerpo, antes poderoso, grotescamente hinchado, y el vientre distendido como un globo a punto de estallar. «Dios mío», susurró Jenny, su técnica veterinaria, al salir del asiento del copiloto. El sonido metálico de la puerta del coche pareció resonar en el silencio matutino como un disparo. Marcus Sullivan salió de su taller mecánico, echó un vistazo al animal moribundo y escupió en el polvo. «¿Por fin te rindes?». Su voz transmitía la amarga satisfacción de un hombre que había visto demasiado sufrimiento. Las mismas manos que una vez tocaron con delicadeza la frente febril de su hijo ahora gesticulaban con desdén hacia la criatura que había salvado la vida de ese niño. La mente de Sarah se debatía entre su juramento veterinario y los límites legales que la mantenían atrapada detrás de esta valla. ¿Cuánto tiempo tenían antes de que esos inteligentes ojos marrones se cerraran para siempre? ¿Qué clase de monstruo deja morir encadenado a un héroe? Deja un «me gusta» y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. 3 semanas antes, Sarah había pasado por primera vez por delante del taller de Sullivan, con los papeles del divorcio y una carta de la Junta Veterinaria de Arizona que confirmaba la transferencia de su licencia. A sus 52 años, estaba empezando de nuevo en un pueblo del desierto donde todo le resultaba extraño: el calor implacable, los cactus que se extendían por todas partes, el silencio que se prolongaba durante kilómetros sin un solo sonido familiar que lo rompiera. El pastor alemán le llamó la atención de inmediato. Incluso desde su sedán podía ver la nobleza de su porte, la forma en que mantenía su magnífica cabeza a pesar de la pesada cadena que le rodeaba el cuello. Su pelaje, que en otro tiempo había sido negro y marrón brillante, ahora mostraba zonas apagadas que delataban el abandono. Pero sus ojos, esos profundos ojos ámbar, aún conservaban una inteligencia que le cortaba la respiración. Sarah había perdido su propio embarazo a los 7 meses, hacía 25 años, pero el dolor maternal nunca había desaparecido del todo. Afloraba en momentos inesperados, cuando trataba a perras embarazadas, cuando veía a niños jugando en los parques, cuando sostenía a animales moribundos cuyos dueños no se molestaban en quedarse para sus últimos momentos. La visión de esta magnífica criatura encadenada detrás de un taller de reparaciones desencadenó todos los instintos protectores que había pasado décadas aprendiendo a controlar. Marcus Sullivan tenía 68 años y los aparentaba todos. Sus manos curtidas, manchadas permanentemente de aceite de motor, habían sido en otro tiempo lo suficientemente delicadas como para trenzar el pelo de su nuera, y lo suficientemente fuertes como para llevar a su nieto sobre sus anchos hombros. Ahora esas mismas manos le temblaban ligeramente cuando creía que nadie le veía, un temblor que no tenía nada que ver con la edad y todo que ver con el whisky que había estado bebiendo desde que su esposa Margaret muriera de cáncer hacía 3 años. Su esposa Margaret murió de cáncer hace 3 años. El taller de coches había sido su orgullo en otros tiempos. El hijo de Sullivan, decía el cartel antes de que Tommy muriera en el incendio de la escuela primaria Jefferson hace 5 años. Ahora era solo Sullivans, y apenas eso. Las facturas médicas de los tratamientos de Margaret habían agotado sus ahorros, y el seguro apenas cubría la mitad. Le debía al banco $47,000, una suma que bien podría haber sido $47 millones por todas las esperanzas que tenía de devolverla. Max había pertenecido a Emily Hartwell, la mujer que había vivido al lado de Marcus durante la última década. Cuando Emily se estaba muriendo de enfisema hace 2 años, le pidió a Marcus que se llevara al perro con ella, con el último aliento resonando en su pecho. «Necesita a alguien que lo quiera», le susurró. «Y tú necesitas algo que amar». Marcus aceptó porque no se rechaza la última petición de una mujer moribunda, pero nunca tuvo la intención de preocuparse realmente por el animal. La perra había sido una vez un perro policía, le había dicho Emily. Se había jubilado tras 8 años de servicio, entrenada en búsqueda y rescate. Marcus podía ver la inteligencia en esos ojos, la forma en que Max parecía entender cada palabra que se decía a su alrededor. Pero comprender y preocuparse eran 2 cosas diferentes.
y Marcus Sullivan había agotado toda su capacidad de preocuparse en las salas de espera de los hospitales y las funerarias. El café de Sarah se había enfriado en sus manos mientras estaba sentada en su coche aparcado, mirando a través de la valla metálica al pastor alemán que parecía devolverle la mirada. Era su tercera mañana con este ritual. Conducir hasta el Sunrise Café, pedir un café grande con crema, luego desviarse por el taller mecánico de Sullivan antes de dirigirse a su clínica. Se decía a sí misma que solo era curiosidad, interés profesional por un animal obviamente descuidado, pero la verdad pesaba más en su pecho. No había podido dejar de pensar en esos inteligentes ojos ámbar desde que los vio por primera vez. Max yacía en una zona de sombra junto al garaje, respirando con dificultad incluso en el frescor de la madrugada. El ojo entrenado de Sarah catalogó los síntomas desde 15 metros de distancia: abdomen distendido, letargo, la forma en que favorecía su lado izquierdo cuando cambiaba de posición, ascitis, muy probablemente, acumulación de líquido en la cavidad abdominal, normalmente un signo de insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática o algo peor. Sin tratamiento, la afección solo empeoraría hasta que la presión sobre sus órganos se volviera insoportable. La campana de la puerta de la oficina de Sullivan sonó cuando Marcus salió, con una taza de café en la mano y un cigarrillo colgando de los labios. Parecía cansado, de una forma que el sueño no podía solucionar, el tipo de agotamiento que se sentía en los huesos. Sarah había visto esa mirada antes, en el espejo, durante sus días más oscuros. Había tomado la decisión antes de darse cuenta del todo, apagó el motor y cruzó el polvoriento aparcamiento. El calor de la mañana ya empezaba a acumularse, prometiendo otro día abrasador en Arizona. «Disculpe, señor Sullivan». Su voz resonó por todo el aparcamiento, profesional pero cálida. «Soy la Sarah Mitchell. Soy veterinaria, nueva en la ciudad». Marcus levantó la vista desde debajo del capó de una camioneta Ford, con una expresión inmediatamente cautelosa. «Si busca trabajo, señora, está equivocada. No puedo permitirme llevarme a mí mismo al médico, y mucho menos a un animal». Sarah se acercó a la valla, con cuidado de que sus movimientos no resultaran amenazantes. Max levantó ligeramente la cabeza, y esos ojos extraordinarios se fijaron en ella con una intensidad que le hizo saltar el corazón. No pude evitar fijarme en que su perro parece estar algo angustiado. Estaría encantada de echarle un vistazo. ¿Sin cobrarle nada? ¿Sin cobrarle nada? La risa de Marcus fue áspera, amarga. Nada es nunca gratis. Siempre hay una trampa, siempre hay letra pequeña. Además, ese no es mi perro, en realidad. Pertenecía a mi vecina, la anciana Emily Hartwell. Falleció hace 2 años y me dejó a cargo de él. Los instintos profesionales de Sarah luchaban con su creciente implicación emocional. Podía ver las costillas de Max a través de su pelaje y, por su postura, se notaba que sufría un dolor constante. «Señor Sullivan, creo que su perro puede tener ascitis, una acumulación de líquido en el abdomen. Sin tratamiento, va a empeorar. Mucho peor». «Todo empeora», murmuró Marcus, volviendo a su trabajo en el motor. «Así son las cosas, vives, sufres, mueres. El ciclo de la vida y toda esa basura filosófica que a la gente le gusta soltar cuando no son ellos los que sufren». Sarah se acercó más a la valla. «¿Cómo se llama?» «Max». La respuesta llegó con renuencia. Emily solía llamarlo Max. «Max», repitió Sarah en voz baja, y las orejas del perro se animaron al oír su nombre pronunciado con auténtico afecto. «Hola, guapo». Para su sorpresa, Max se puso en pie con dificultad y dio unos pasos tambaleantes hacia la valla. Movió ligeramente la cola, y Sarah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Incluso con dolor, incluso abandonado y olvidado, este magnífico animal aún tenía esperanza, aún tenía amor que dar. «Te quiere», observó Marcus, con algo parecido a la sorpresa en su voz. «No suele aceptar a los extraños». Sarah se arrodilló y extendió los dedos a través de la malla metálica. Max olfateó con cautela y luego presionó su nariz contra la mano de ella con una delicadeza que le partió el corazón. Su nariz estaba caliente y seca, otra mala señal. «Por favor», se oyó decir, con un tono más desesperado que profesional. «Déjeme ayudarlo. He sido veterinaria durante 25 años. Puedo ver que está sufriendo». Marcus se enderezó, con el rostro endurecido. «Señora, aprecio lo que está tratando de hacer, de verdad. Pero hace mucho tiempo aprendí que apegarse a las cosas solo significa que duele más cuando se van. Ese perro ha vivido más que la mayoría.
La naturaleza seguirá su curso muy pronto. Esto no es naturaleza, señor Sullivan. Es un sufrimiento que se puede evitar. ¿Sí? La voz de Marcus se elevó, y la ira brilló en sus ojos cansados. Bueno, la vida está llena de sufrimientos que se pueden evitar, doctor. Mi esposa murió gritando de dolor mientras el cáncer la devoraba viva. Mi hijo murió quemado en un incendio en la escuela mientras yo estaba sentado en un bar compadeciéndome de mí mismo. Dígame cómo evitar ese tipo de sufrimiento y tal vez tengamos algo de qué hablar. El silencio se extendió entre ellos, cargado de dolor y arrepentimiento. Max gimió suavemente, como si sintiera la tensión, y Sarah sintió que su determinación se cristalizaba en algo más duro que el diamante. Esa noche, Sarah no pudo dormir. Yacía en su modesta casa de alquiler, mirando fijamente el ventilador de techo que poco hacía para aliviar el calor del desierto, mientras las imágenes de los ojos sufridos de Max se reproducían detrás de sus párpados. A las 2:30 de la madrugada, renunció por completo a dormir y condujo de vuelta al taller de Sullivan. El aparcamiento estaba vacío, salvo por unos pocos coches que esperaban a ser reparados, con sus sombras largas y extrañas bajo la única luz de seguridad. Sarah aparcó al otro lado de la calle y caminó en silencio hasta la valla, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Lo que estaba haciendo podía costarle la licencia, su medio de vida, todo lo que había reconstruido después de su divorcio. Pero la alternativa, dejar que Max muriera lentamente encadenado, le parecía una traición a todo lo que había jurado defender como sanadora. Max estaba despierto, tumbado de lado cerca de la pared del garaje. Bajo la dura luz fluorescente, su estado parecía aún peor de lo que Sarah había temido. Tenía el abdomen grotescamente hinchado, tenso como un tambor, y respiraba de forma superficial y rápida. Cuando vio a Sarah acercarse a la valla, levantó la cabeza con evidente esfuerzo y movió ligeramente la cola en señal de reconocimiento. «Hola, guapo», susurró Sarah a través de la malla metálica. «Voy a ayudarte, ¿vale? Te lo prometo». Había traído su botiquín veterinario de emergencia, el que guardaba en el coche para las llamadas fuera del horario laboral. Trabajar a través de la valla era incómodo y probablemente inútil, pero tenía que intentar algo. Consiguió colocar un estetoscopio contra el costado de Max a través de los huecos de la malla metálica, y lo que oyó le heló la sangre. Su ritmo cardíaco era irregular, demasiado rápido. El ritmo de un órgano sometido a una tensión tremenda. El líquido de su abdomen lo estaba comprimiendo todo, matándolo lentamente por dentro. Mientras Sarah trabajaba, Max permaneció perfectamente quieto, como si entendiera que ella estaba tratando de ayudarlo. Sus ojos nunca se apartaron de su rostro, y en ellos vio algo que casi la rompió, una confianza total. A pesar de todo lo que había soportado, el abandono, el dolor, el desamparo, este magnífico animal todavía creía en la bondad humana. «Vas a estar bien», le susurró, aunque no estaba segura de creerlo ella misma. «Voy a encontrar una manera». Fue entonces cuando se fijó en el collar, casi oculto bajo el pelaje enmarañado de Max alrededor de su cuello. Era de cuero caro, bien elaborado pero viejo, con una pequeña placa de latón. Sarah entrecerró los ojos en la escasa luz, tratando de descifrar el grabado. Su corazón casi se detuvo cuando lo leyó. «Max Hartwell, si lo encuentra, por favor llame a Emily. Ella lo quiere más de lo que las palabras pueden expresar». Pero fue el número de teléfono lo que hizo que el mundo de Sarah se desmoronara. Ella conocía ese número. Lo había llamado todos los domingos durante años, hasta que hace 2 años dejaron de contestar. Ese número era el de su madre. Había llamado todos los domingos durante años, hasta que hace 2 años dejaron de contestar. Era el número de su madre. Sarah se sentó sobre los talones, mirando fijamente el collar mientras las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzaban a encajar. Emily Hartwell había sido el apellido de soltera de su madre, el nombre que Sarah había llevado hasta los 7 años, cuando su madre se casó con David Mitchell, el hombre que la había criado. Pero su madre había muerto sola en un hospicio de Phoenix hacía 2 años, mientras Sarah estaba a 3 estados de distancia en una conferencia veterinaria, demasiado ocupada con su carrera como para volver a casa. La culpa por esa ausencia había carcomido a Sarah durante 2 años. Había hablado con su madre todas las semanas, pero no la había visto en persona durante los 8 meses previos a su muerte. Su relación había sido complicada, tensa por años de distancia y malentendidos. Emily quería que Sarah sentara cabeza, tuviera hijos y se quedara cerca de casa. Sarah quería libertad, aventura, una carrera que valiera la pena.
Sara quería libertad, aventura, una carrera que valiera la pena. Discutieron sobre ello hasta el final. Ahora, mirando a este perro moribundo que llevaba el nombre de su madre, Sara sentía el peso de la ironía cósmica presionando su pecho. Su madre había dejado a Max a Marcus Sullivan, pero también había orquestado de alguna manera este momento, este encuentro entre Sara y el perro que más la necesitaba. A Sara le temblaban las manos, mientras sacaba su teléfono y llamaba al hospicio donde había fallecido su madre. Le costó 3 transferencias y muchas explicaciones, pero finalmente se puso en contacto con Beverly Chen, la enfermera nocturna que había estado con Emily durante sus últimos días. «Oh, Dios mío, Sara, te recuerdo de las llamadas telefónicas. Tu madre hablaba de ti constantemente». La voz de Beverly era cálida, familiar, de una forma que hizo que a Sara se le hiciera un nudo en la garganta. «Beverly, necesito preguntarte por un perro, un pastor alemán llamado Max. ¿Recuerdas que mi madre lo mencionó?» Hubo una pausa, y luego la voz de Beverly se suavizó al recordar. «Oh, cariño, Max lo fue todo para tu madre durante esos últimos meses. Pasaba horas hablándome de él, enseñándome fotos. Decía que era el mejor oyente que había tenido nunca, mejor que cualquier humano. ¿Qué le pasó cuando ella murió?» «Me dijeron que se lo dejó a un vecino. Marcus Sullivan, sí. Tu madre fue muy específica al respecto. Dijo que Marcus necesitaba a Max tanto como Max necesitaba un hogar. Había algo en su familia, una tragedia. Tu madre sentía que Max podía ayudarle a sanar». La voz de Sara era apenas un susurro. Tu madre sentía que Max podía ayudarle a sanar. La voz de Sara era apenas un susurro. ¿Alguna vez me mencionó en relación con el perro? Beverly se quedó callada durante un largo rato. Sara, tu madre dejó instrucciones muy detalladas sobre Max. Me hizo prometer que si alguna vez le pasaba algo a Marcus, si él no podía cuidar adecuadamente del perro, yo debía llamarte. Dijo que tú lo entenderías cuando llegara el momento. Nunca me habló de ningún perro. Dijo que tú no la escucharías si te lo contaba directamente. Dijo que eras demasiado terca, demasiado independiente. Pero creía que cuando conocieras a Max, cuando realmente lo conocieras, sabrías qué hacer. Sara terminó la llamada con los dedos temblorosos y miró a Max, que la observaba con esos ojos increíblemente sabios. Su madre, incluso después de muerta, seguía intentando dirigir su vida, seguía intentando llevarla a casa. Darse cuenta de eso debería haberla enfadado, pero en cambio sintió algo completamente diferente. Una sensación de propósito que no había experimentado desde su divorcio. Sara pasó los 3 días siguientes investigando todo lo que pudo encontrar sobre Marcus Sullivan y la tragedia que había marcado su vida. Lo que descubrió le rompió el corazón de una forma que no esperaba. El incendio de la escuela primaria Jefferson había sido noticia nacional 5 años atrás. Un fallo eléctrico en el cableado del antiguo edificio había provocado un incendio durante el programa extraescolar, atrapando a 37 niños y 4 profesores en el gimnasio. Los bomberos locales llegaron en cuestión de minutos, pero el humo era demasiado espeso y el calor demasiado intenso como para poder moverse por los laberínticos pasillos del edificio. Fue entonces cuando Max demostró ser un héroe. El pastor alemán estaba de servicio con el agente Danny Rodríguez ese día, realizando una demostración rutinaria de seguridad para los niños sobre el trabajo policial. Cuando se produjo el incendio, Max se negó a evacuar con los humanos. En cambio, desapareció en el edificio lleno de humo, saliendo una y otra vez con niños aferrados a su espalda o agarrados a su collar. 12 niños le deben la vida al valor de Max, entre ellos Tommy Sullivan, de 8 años. Pero el heroísmo tiene un precio. Max había sufrido una grave inhalación de humo y quemaduras de 2º grado en las patas y el hocico. Pasó semanas en cuidados intensivos en el hospital veterinario, financiado íntegramente por donaciones de la comunidad. Cuando se recuperó, se retiró del servicio activo, ya que sus pulmones estaban demasiado dañados para las exigencias físicas del trabajo policial, pero su espíritu seguía intacto. Las fotos del periódico mostraban a Tommy Sullivan en su cama de hospital, recuperándose de la inhalación de humo, con Max tumbado a su lado. El padre del niño, Marcus, aparecía de pie al fondo de la foto, con la mano apoyada en la cabeza de Max y los ojos llenos de lágrimas de gratitud. El pie de foto decía: «Un perro héroe salva a un niño de la localidad». Tommy Sullivan atribuye al perro policía Max el mérito de haberle salvado la vida a él y a otros 6 niños. Pero había más detalles en la historia que los periódicos no habían publicado.
Sarah encontró la verdad oculta en los informes policiales y los registros forenses, a los que solo pudo acceder gracias a los contactos de su madre en la comunidad médica y local. Tommy Sullivan había fallecido 3 meses después del incendio, no por sus lesiones, sino por volver a la escuela, que aún estaba dañada, un sábado por la mañana. Estaba jugando con unos amigos en el parque cercano, cuando se retaron a explorar el edificio quemado. Tommy se cayó por un suelo debilitado al sótano y se rompió el cuello en la caída. Murió al instante, solo, mientras sus amigos corrían a casa asustados. Se suponía que Marcus tenía que cuidar de Tommy esa mañana. En cambio, estaba en el bar Murphy's, bebiendo para olvidar el aniversario de la muerte de su propio padre, dejando a su hijo al cuidado de unos amigos del barrio que eran demasiado jóvenes para comprender el peligro real. La culpa había destruido primero el matrimonio de Marcus. Su esposa Ellen le había culpado a él y él se había culpado a sí mismo. Se mudó a California con su hermana 6 meses después de la muerte de Tommy, incapaz de soportar la visión del hombre que no había sabido proteger a su único hijo. Desde entonces, Marcus había estado solo con su dolor, viendo cómo todo lo que una vez le importó se desmoronaba. Emily Hartwell se había mudado a la casa contigua al taller mecánico de Marcus hacía 8 años, una viuda que buscaba un lugar tranquilo donde pasar sus últimos años. Había sido testigo del gradual descenso de Marcus de padre devoto a alcohólico destrozado y lo había visto perderlo todo poco a poco. Cuando Max finalmente estuvo listo para ser adoptado tras su jubilación, Emily lo había solicitado específicamente, aunque Sarah sospechaba ahora que había sido parte de un plan mayor. Emily había sido enfermera durante 40 años antes de jubilarse. Entendía el trauma, sabía cómo reconocer los signos de alguien que se estaba muriendo por dentro. Max le había dado un propósito durante su propio declive, pero lo más importante era que había sido su puente hacia Marcus. Todos los días, paseaba a Max por delante del taller mecánico y se detenía a charlar con Marcus sobre cosas sin importancia, el tiempo, las noticias locales, las últimas travesuras del perro. Según Beverly Chen, Emily había pasado meses trabajando con Marcus, persuadiéndolo poco a poco para que volviera a conectar con los demás. Lo invitaba a cenar los domingos, alegando que había cocinado demasiado para una sola persona. Le pedía que arreglara pequeñas cosas en su casa, un grifo que goteaba, una puerta que chirriaba, dándole razones para sentirse útil de nuevo. Max había sido parte de todo ello, el gigante gentil que de alguna manera sabía exactamente cuándo Marcus necesitaba una cabeza que acariciar o una presencia cálida a su lado. Cuando el enfisema de Emily comenzó a ganar su batalla final, le hizo prometer a Marcus que se quedaría con Max, pero también hizo otros arreglos que Sarah solo ahora comenzaba a comprender. El teléfono de Sarah sonó a las 6 de la mañana del jueves. Era Beverly Chen llamando desde el hospicio. Sarah, creo que necesitas saber algo más sobre las últimas semanas de tu madre. Pasó mucho tiempo escribiendo cartas, docenas de ellas. Pensaba que solo eran correspondencia, pero ahora me pregunto si había algo más. ¿Qué tipo de cartas? Bueno, te escribía todas las semanas, aunque nunca te las envió, pero también escribía a otras personas. A la Junta Veterinaria de Arizona, a la Oficina Local de Control de Animales, a alguien de la Fundación Conmemorativa de la Escuela Primaria Jefferson, creo que estaba planeando algo. A alguien de la Fundación Conmemorativa de la Escuela Primaria Jefferson, creo que estaba planeando algo. El corazón de Sarah comenzó a latir con fuerza. ¿Todavía tienes alguna de esas cartas? Algunas. Tu madre me pidió que guardara ciertas cosas hasta que llegara el momento adecuado. Fue muy específica al respecto, hasta que llegara el momento adecuado. Creo que ese momento podría ser ahora. 1 hora más tarde, Sarah estaba sentada en la pequeña oficina de Beverly en el hospicio de St. Palms, sosteniendo un sobre de manila con su nombre escrito con la cuidadosa letra de su madre. Dentro había 3 cartas, cada una con una fecha diferente, junto con un juego de llaves y un documento de aspecto oficial. La primera carta estaba dirigida simplemente a mi obstinada hija Sarah. Comenzaba así: si estás leyendo esto, es que mi plan ha funcionado y has encontrado a Max. Sé que estás enfadada conmigo por dejarlo con Marcus en lugar de llamarte directamente, pero tienes que entender algo: ese hombre se está ahogando en culpa, igual que tú te has estado ahogando en culpa por nuestra relación. Yo no pude salvarte de tu dolor, pero quizá tú puedas salvarlo a él del suyo. Max no es un perro cualquiera, cariño. Es un héroe que salvó a 12 niños, incluido el pequeño que Marcus no pudo proteger. Pero los héroes también necesitan que los salven, a veces.
He observado a Marcus durante 2 años, he visto cómo se castiga a sí mismo por la muerte de Tommy. No acepta la ayuda de los humanos, su orgullo no se lo permite. Pero quizá la acepte por Max. Las llaves de este sobre son del trastero 247 de Desert Safe Storage, en Cactus Road. Dentro encontrarás todo lo que necesitas. El historial médico completo de Max desde que entró en el cuerpo de policía, sus certificados y un fondo fiduciario que he creado para su cuidado. Hay dinero suficiente para cubrir cualquier gasto médico que pueda necesitar, además de un extra para emergencias. También me tomé la libertad de investigar las leyes de bienestar animal de Arizona. El documento que acompaña a esta carta es una declaración legal de 3 veterinarios que confirman las necesidades médicas de Max y la incapacidad de Marcus para proporcionarle los cuidados adecuados. Si necesitas sacar a Max de esa situación por su salud, tienes justificación legal. Pero Sarah, recuerda esto. No solo estás salvando a un perro, estás salvando a 2 almas que se necesitan mutuamente. Marcus necesita aprender a perdonarse a sí mismo, y tú necesitas aprender a dejar que la gente te ayude. Max es el puente entre esas 2 lecciones. Te quiero más de lo que jamás llegarás a saber, tu madre. La segunda carta estaba dirigida a Marcus Sullivan, todavía sellada. La tercera era para alguien llamada Jennifer Walsh, del Centro de Emergencias Veterinarias de Arizona. A Sarah le temblaban las manos mientras leía las cuidadosas instrucciones de su madre. Emily lo había organizado todo, la reunión, el momento, incluso la protección legal de Sarah si decidía intervenir. Pero también había dejado la decisión final en manos de Sarah, confiando en que su hija haría lo correcto cuando llegara el momento. Esa noche, Sarah condujo hasta el trastero y utilizó las llaves de su madre. Dentro, encontró exactamente lo que la carta prometía, el historial médico completo de Max, que mostraba sus años de servicio ejemplar, las lesiones que había sufrido en el incendio de la escuela y sus problemas respiratorios crónicos, que requerían un seguimiento regular. También había un extracto bancario que mostraba un saldo de $47,000, la cantidad exacta que Marcus debía al banco. Sarah se sentó en su coche fuera del almacén mientras la puesta de sol de Arizona pintaba el cielo del desierto con tonos dorados y carmesí, con las cartas de su madre esparcidas por el asiento del copiloto. Emily Hartwell había pasado sus últimos meses orquestando una misión de rescate que se prolongó durante 2 años, y en la que participaron 3 almas dañadas que ni siquiera sabían que necesitaban ser salvadas. El plan era brillante en su simplicidad. Sarah salvaría a Max, lo que la llevaría a entrar en conflicto con Marcus, lo que los obligaría a ambos a enfrentarse a su dolor y su culpa. Al ayudar a Max a sanar, tal vez aprenderían a sanarse a sí mismos. El dinero y la confianza resolverían los problemas financieros de Marcus, dándole la libertad para empezar de nuevo, y Sarah finalmente tendría la conexión familiar de la que había huido toda su vida adulta, no a través de la sangre, sino a través del amor compartido por un perro que les había enseñado a todos lo que realmente significaba el heroísmo. Pero primero, tenía que convencer a Marcus de que la dejara. Ayudarle. Y a juzgar por su última conversación, eso iba a requerir un milagro. Mientras Sarah conducía de vuelta a la ciudad, con los archivos médicos de Max a su lado y las cartas de su madre en el bolso, sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. No solo esperanza de que Max pudiera salvarse, sino esperanza de que tal vez, solo tal vez, su madre tuviera razón sobre que las personas se necesitan unas a otras. Mañana, haría un intento más por contactar con Marcus Sullivan. Y si eso fallaba, estaba dispuesta a tomar medidas más drásticas. Max había salvado a 12 niños de un incendio. Ahora era el momento de que alguien lo salvara a él. Sarah llegó al taller mecánico de Sullivan a las 7 de la mañana, llevando un termo con café y la carta de su madre para Marcus. El aire del desierto aún era fresco, presagiando otro día abrasador, pero por ahora resultaba casi agradable en su piel. Max yacía en su lugar habitual junto al garaje, pero incluso desde el aparcamiento, Sarah podía ver que su estado había empeorado durante la noche. Su respiración era más dificultosa, sus movimientos más lentos y dolorosos. Marcus salió de la oficina cuando Sarah se acercó a la valla, con el rostro ya puesto en el ceño defensivo que ella esperaba. Parecía que no había dormido, con la ropa arrugada y los ojos inyectados en sangre. El olor a whisky rancio le rodeaba como una nube. «Tú otra vez», murmuró, sin levantar la vista del portapapeles que tenía en las manos. Creí haber sido claro sobre el trabajo benéfico. «Señor Sullivan, tengo algo que pertenecía a mi madre, algo que ella quería que usted tuviera».
Sara levantó el sobresellado con su nombre escrito con la cuidadosa letra de Emily. Sara levantó el sobresellado con su nombre escrito con la cuidadosa letra de Emily. Marcus levantó la cabeza de golpe y fijó la mirada en el sobre, con una mezcla de ansiedad y temor. ¿Tu madre? ¿Quién demonios era tu madre? Emily Hartwell. Emily Mitchell era su apellido de casada, pero Hartwell era su apellido de soltera. Me pidió que te diera esto cuando fuera el momento adecuado. El portapapeles se le resbaló a Marcus de los dedos y cayó ruidosamente al asfalto. Miró a Sara como si se hubiera materializado de la nada, moviendo la boca en silencio durante varios segundos antes de que finalmente salieran las palabras. ¿La hija de Emily? Pero ella dijo que vivías en algún lugar del este, dijo que eras una veterinaria de éxito que estaba demasiado ocupada para visitarla. Sara sintió la familiar punzada de culpa, ahora más aguda porque venía filtrada a través de la percepción que su madre tenía de sus decisiones. Eso fue cierto durante demasiado tiempo. Murió mientras yo estaba en una conferencia en Denver. Nunca pude despedirme. Marcus caminó lentamente hacia la valla, con un comportamiento completamente diferente. La ira defensiva se había evaporado, sustituida por algo crudo e incierto. Hablaba de ti todo el tiempo, me enseñaba fotos, decía que te ganabas la vida salvando animales, que tenías manos tan delicadas como las que ella tenía cuando era enfermera. ¿Era enfermera? 40 años. Trabajó en oncología pediátrica en el Phoenix Children's Hospital hasta que se jubiló. Se especializó en los casos más graves, los niños que nadie creía que sobrevivirían. La voz de Marcus se suavizó al recordar. Una vez me dijo que su trabajo consistía en ayudar a los niños a morir con dignidad, pero que a veces la sorprendían al elegir vivir. A Sara se le hizo un nudo en la garganta. Su madre nunca le había hablado de los pacientes con cáncer, de los niños moribundos. Emily siempre había hablado vagamente de su carrera de enfermería, desviando las preguntas con comentarios sobre la confidencialidad médica. Ahora Sara entendía por qué. Su madre había llevado durante 40 años el dolor de otras personas y nunca había querido cargar a su hija con ese peso. «Te dejó esto». Sara le entregó el sobre a través de la valla. Marcus lo cogió con manos temblorosas, pasando los dedos por la familiar letra del exterior. No puedo leerlo ahora mismo. Demasiada Emily en una sola mañana. Pero hay algo que debe saber sobre su madre, doctor. Ella me salvó la vida, no una, sino docenas de veces. Después de que Tommy muriera, después de que Ellen se marchara, yo planeaba. Bueno, digamos que Emily apareció en los momentos justos. Siempre con Max. Siempre con alguna excusa para ver cómo estaba. Sara miró al perro, que observaba su conversación con esos inteligentes ojos ámbar. Incluso en su dolor, Max parecía comprender que algo importante estaba sucediendo entre los humanos. Señor de Senerra, Sullivan, Max se está muriendo. Lo veo desde aquí. El líquido de su abdomen está ejerciendo presión sobre su corazón y sus pulmones. Sin tratamiento, no durará otra semana. El rostro de Marcus se descompuso y la cuidadosa máscara de indiferencia finalmente se desvaneció. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no veo cómo sufre? Pero, ¿qué se supone que debo hacer? No puedo permitirme llevarlo al veterinario, apenas puedo permitirme alimentarlo. Y aunque pudiera, ¿qué sentido tiene? Todo lo que he amado ha muerto. Mis padres, mi hijo, mi esposa, Emily. Mis padres, mi hijo, mi esposa, Emily. Max es el siguiente en la lista. El amor no funciona así, dijo Sara con vehemencia. El amor no es una maldición que mata todo lo que toca, el amor es lo que hace que la lucha valga la pena. Palabras fáciles para alguien que no lo ha perdido todo. Sara se rió, pero no había humor en ello. ¿Acaso no lo he hecho? Perdí mi matrimonio porque elegí mi carrera en lugar de tener hijos. Perdí a mi madre porque era demasiado orgullosa para volver a casa cuando me necesitaba. Perdí al bebé que llevaba en mi vientre hace 25 años porque a veces el cuerpo falla, por mucho que ames lo que crece en su interior. Pero ¿sabes lo que he aprendido? Amas lo que crece dentro de ellos. Pero ¿sabes lo que he aprendido? El amor no muere con ellos. Solo necesita un nuevo lugar donde crecer. Marcus la miró fijamente durante un largo momento y luego bajó la vista hacia el sobre que tenía en las manos. ¿Qué decía sobre Max? En las cartas o instrucciones que dejó, Sara sacó la copia de la carta de su madre, la que le había dirigido a ella. Decía que los héroes también necesitan que los salven, a veces.
Decía que Max había salvado a 12 niños, incluido tu Tommy, pero que ahora necesitaba que alguien lo salvara a él. Él salvó a Tommy, susurró Marcus, lo llevó en sus espaldas, manso como un cordero. Tommy no soltó el cuello de Max durante 3 horas después de llegar al hospital. No paraba de decir, Max me salvó, papá, Max me salvó. Entonces, ¿por qué no me dejas salvar a Max? Marcus se quedó callado durante tanto tiempo que Sarah pensó que tal vez no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Porque si lo salvas, y él se recupera, tal vez vuelva a tener esperanzas. Y no puedo sobrevivir si me arrebatan la esperanza una vez más. Sarah sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. El hombre destrozado que tenía delante no era malvado ni cruel. Estaba aterrorizado. Aterrorizado por preocuparse. Aterrorizado por perder. Aterrorizado por la vulnerabilidad que conlleva amar algo que puede morir. Señor Sullivan, mi madre dejó un fondo fiduciario para la atención médica de Max. Hay suficiente dinero para cubrir cualquier tratamiento que necesite y aún sobraría mucho. No me deberías nada, no le deberías nada a nadie. Es lo que ella quería. Marcus levantó la vista bruscamente. ¿Cuánto dinero? Suficiente para pagar su cirugía y cubrir cualquier deuda que puedas tener. Ella fue muy minuciosa en su planificación. Por un momento, la esperanza brilló en el rostro curtido de Marcus. Entonces su rostro se endureció de nuevo y negó con la cabeza. No, nada de caridad. Nada de limosnas. No seré el proyecto de caridad de nadie. Esto no es caridad. Es un regalo. De una mujer que quería a ese perro y quería asegurarse de que estuviera bien cuidado. Es lo mismo. Sarah quería gritar de frustración. Su madre había pensado en el orgullo de Marcus. Había proporcionado una justificación legal para llevarse a Max si fuera necesario, pero Sarah se encontró deseando desesperadamente que no llegara a eso. Robar a Max salvaría la vida del perro, pero destruiría lo que quedaba del alma de Marcus. «¿Y si hacemos un trato?», se oyó decir a Sarah. «Tú me dejas tratar a Max y, a cambio, tú me ayudas con algo». Marcus levantó una ceja. «¿Cómo qué? Necesito establecer mi consulta aquí en Tucson. Necesito a alguien que conozca la comunidad, que sepa en qué personas se puede confiar y en cuáles no. Necesito una conexión local, alguien a quien la gente respete. Señora, soy un borracho arruinado cuya familia ha muerto y cuyo negocio está fracasando. Nadie me respeta. Eso no es lo que he oído. He estado preguntando por ti por la ciudad, y la gente recuerda cuando solías arreglarles los coches por el coste si no podían permitirse el precio completo. Recuerdan cómo organizaste los equipos de búsqueda cuando Tommy desapareció. Recuerdan al hombre que solía ser y esperan que algún día vuelva a serlo». Marcus negaba con la cabeza antes de que ella terminara de hablar. Ese hombre murió con su hijo. Quizás, o quizás solo ha estado esperando una razón para volver a vivir. Sarah señaló a Max. Una razón para volver a vivir. Sarah señaló a Max. Ese perro quería a Tommy, ¿verdad? ¿Arriesgó su vida para salvarlo? Sí. ¿Y Tommy quería a Max? Más que a nada. Entonces honra ese amor. Déjame salvar al perro al que tu hijo amaba hasta la muerte. Deja que el recuerdo de Tommy sea sobre la vida, no sobre la muerte. Sarah observó la guerra que se libraba en el rostro de Marcus. Orgullo contra desesperación, miedo contra esperanza. El hombre en el que se había convertido contra el hombre que solía ser. Max gimió suavemente desde su lugar junto al garaje, como si sintiera que su destino pendía de un hilo en ese momento. Finalmente, Marcus abrió la carta de Emily con manos temblorosas. Sarah observó cómo sus ojos recorrían la página, vio cómo cambiaba su rostro al leer las palabras dirigidas solo a él. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y miró a Max durante un largo momento. Ella dice, el perro nos pertenece a los dos ahora, dice que Tommy querría que se salvara a su héroe. La voz de Marcus estaba cargada de emoción. Dice que si dejo que el orgullo mate a Max, nunca me lo perdonaré. ¿Me dejarás ayudarlo? Perdonarme. ¿Me dejarás ayudarlo? Marcus Sullivan, padre desconsolado y viudo atormentado por la culpa, miró a Sarah Mitchell, hija afligida y sanadora sin hijos, y asintió una vez. Sálvalo, doctora. Por favor, solo sálvalo. La cirugía de emergencia se llevó a cabo en la clínica de Sarah esa misma tarde, con Marcus insistiendo en quedarse durante todo el procedimiento, a pesar de las advertencias de Sarah sobre lo que podría presenciar.
Ella había sedado a Max con cuidado, ya que sus pulmones dañados requerían una monitorización precisa de los niveles de anestesia, mientras su técnica Jenny preparaba el quirófano con la intensidad de un equipo de traumatología. Su frecuencia cardíaca es elevada pero estable, informó Jenny, ajustando los monitores que controlaban los signos vitales de Max. La presión arterial es baja, lo que era de esperar con todo ese líquido presionando su sistema cardiovascular. Sarah realizó la incisión inicial con manos firmes, pero su corazón latía a toda velocidad. Había realizado cientos de procedimientos similares, pero ninguno había tenido tanto peso emocional. A través de la ventana de observación, podía ver a Marcus paseándose por la sala de espera, con la carta de Emily agarrada en sus manos curtidas como si fuera un talismán. El primer drenaje reveló el alcance del sufrimiento de Max. Casi 12 litros de líquido se habían acumulado en su cavidad abdominal, presionando sus órganos y haciendo que cada respiración fuera una lucha. Mientras Sarah trabajaba para extraerlo, pudo ver cómo las constantes vitales de Max mejoraban inmediatamente, su respiración se hacía más profunda y regular, incluso bajo anestesia. «Dios mío», susurró Jenny, observando los niveles de líquido en los recipientes de recogida. «¿Cómo podía siquiera caminar con todo eso dentro?» «Pura fuerza de voluntad», respondió Sarah, mientras continuaba su cuidadosa exploración del abdomen de Max. «Lleva meses luchando contra esto, quizá más. Pero el líquido era solo parte del problema». Al examinar los órganos internos de Max, Sarah encontró el origen del problema, una masa grande e irregular que envolvía su hígado y presionaba contra su diafragma. El tumor tenía aproximadamente el tamaño de una pelota de béisbol y su superficie estaba cubierta por el tipo de vasos sanguíneos que suelen indicar malignidad. A Sarah se le encogió el corazón. Si la masa era cancerosa, todos sus esfuerzos serían en vano. Max podría tener semanas en lugar de días, pero el resultado sería el mismo. Tomó con cuidado una muestra de tejido para la biopsia, sabiendo que los resultados determinarían si esta cirugía era un rescate o simplemente un breve respiro de lo inevitable. «¿Cómo va todo ahí dentro?». La voz de Marcus llegó a través del sistema de intercomunicación. Había estado observando desde la ventana de observación, con la cara pegada al cristal como un niño en un acuario. Sarah lo miró y vio la esperanza desesperada en sus ojos. «Hay una masa, señor Sullivan, una grande. He tomado una muestra para analizarla, pero no sabremos a qué nos enfrentamos hasta que lleguen los resultados de la patología». Ella vio cómo el rostro de Marcus se desmoronaba, cómo se apoyaba pesadamente contra la ventana como si le fallaran las piernas. Jenny se acercó y apagó el intercomunicador, dándoles privacidad para la parte más crítica de la cirugía. «¿Es operable?», preguntó Jenny en voz baja. Sarah estudió la posición del tumor, trazando sus bordes con dedos cuidadosos. La masa era grande y claramente había estado creciendo durante algún tiempo, pero sus bordes estaban bien definidos y no había invadido los órganos circundantes. Si era benigno, era posible extirparlo. Si era maligno, estaría abriendo a Max para nada. «Voy a extirparlo», decidió Sarah. «Benigno o no, es lo que está causando la acumulación de líquido. Incluso si es cáncer, extirparlo le dará algo de tiempo de calidad». La extirpación del tumor llevó otras 2 horas. Sarah trabajó con minuciosa precisión, separando cuidadosamente la masa del tejido sano que la rodeaba. El tumor se había envuelto alrededor de varios vasos sanguíneos importantes, lo que requería una manipulación delicada para evitar una hemorragia catastrófica. Cada pocos minutos, miraba a Marcus, que no se había movido de su posición junto a la ventana. Jenny controló los signos vitales de Max durante toda la intervención, recitando las lecturas de la presión arterial y la frecuencia cardíaca como un mantra. La presión se mantenía estable en 100, 70, la frecuencia cardíaca había bajado a 85 y era regular. «Este viejo es más resistente de lo que parece». Cuando Sarah finalmente extrajo el tumor completo del abdomen de Max, sintió una oleada de cauteloso optimismo. La masa estaba intacta, con márgenes limpios y sin invasión evidente en el tejido circundante. Bajo las luces quirúrgicas, parecía menos siniestro de lo que había sido dentro del cuerpo de Max. Lisa, encapsulada, posiblemente benigna. «Debe de pesar al menos 1 kilo», observó Jenny, sopesando la muestra. No es de extrañar que apenas pudiera moverse. Sarah comenzó el cuidadoso proceso de cerrar la incisión de Max, utilizando suturas reabsorbibles que eliminarían la necesidad de volver a la consulta para quitar los puntos.
Mientras trabajaba, se encontró hablando con el perro inconsciente, un hábito que había desarrollado a lo largo de 25 años de práctica veterinaria. Te sentirás mucho mejor cuando despiertes, guapo. Toda esa presión habrá desaparecido, tendrás espacio para respirar de nuevo. Tu chico Tommy estaría muy orgulloso de lo valiente que has sido. Como si respondiera a su nombre, el ritmo cardíaco de Max se aceleró ligeramente en el monitor. Jenny sonrió. Creo que te oye. La cirugía concluyó justo cuando el sol se ponía sobre las montañas de Tucson, pintando el cielo de brillantes tonos naranjas y rosados. Max fue trasladado a la sala de recuperación, donde pasaría la noche bajo observación. Sara finalmente se permitió desplomarse en una silla, el agotamiento la golpeó como un golpe físico. Marcus apareció en la puerta de la sala de recuperación, luciendo más viejo y frágil de lo que Sara lo había visto nunca. ¿Cómo está? La cirugía salió bien, el tumor fue extirpado, todo el líquido fue drenado y sus signos vitales son estables. Pero, señor Sullivan, tengo que ser sincero con usted. No sabremos si el tumor era canceroso hasta que llegue el informe patológico. Eso podría tardar unos días. Marcus asintió lentamente y se acercó a Max. El perro seguía inconsciente, pero respiraba visiblemente mejor, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo constante que no había sido posible en meses. Parece tranquilo, dijo Marcus en voz baja, extendiendo la mano para tocar la cabeza de Max con dedos suaves. Hacía mucho tiempo que no lo veía tan tranquilo. Sara observó a este hombre destrozado acariciar con ternura el pelaje del perro del que decía no importarle, y sintió que algo cambiaba en su pecho. Ya no se trataba solo de salvar a Max. Se trataba de salvarlos a todos. Señor Sullivan, hay algo más. El fondo fiduciario de mi madre. Realmente tiene suficiente dinero para cubrir sus deudas. Ella quería que tuviera un nuevo comienzo. Marcus levantó la vista bruscamente. Le dije que no quiero caridad, no es caridad. Mi madre vio lo que hizo por ella en sus últimos años. Las cenas, las reparaciones en su casa, la amistad que le brindaste cuando estaba sola y asustada. Quería devolverte el favor. No hice nada especial. Solo fui un buen vecino. Le diste compañía y dignidad a una mujer moribunda. Hiciste que sus últimos años fueran soportables. ¿No crees que eso tiene algún valor? Marcus se quedó callado durante un largo rato, con la mano aún posada sobre la cabeza de Max. Emily era la única persona que aún veía lo bueno en mí después de la muerte de Tommy. Incluso cuando bebía demasiado, incluso cuando era cruel y amargado, ella nunca me abandonó. Ella vio al hombre que podías volver a ser. El hombre que estás eligiendo ser ahora mismo al dejarme salvar a Max. Como si lo hubiera invocado su conversación, Max abrió los ojos. Su mirada estaba desenfocada por la anestesia, pero cuando vio a Marcus inclinado sobre él, su cola se movió levemente. «Hola, chico», susurró Marcus, con la voz quebrada. «Bienvenido de vuelta». Por primera vez en 5 años, Marcus Sullivan sonrió. 3 días después, el mundo de Sara se derrumbó. Estaba revisando los gráficos de recuperación de Max cuando recibió la llamada de la Dra. Patricia Hendricks, del Laboratorio de Patología de Phoenix, con esa voz cuidadosamente profesional que usan los médicos cuando dan noticias devastadoras. «Doctor Mitchell, tengo los resultados de la muestra de tejido de su caso del pastor alemán. Me temo que las noticias no son las que esperábamos». El bolígrafo de Sara se le resbaló de los dedos y cayó con estrépito sobre su escritorio. A través de la ventana de su oficina, podía ver a Max en la jaula de recuperación, de pie por primera vez desde su cirugía, moviendo débilmente la cola mientras Marcus le daba de comer pequeños trozos de pollo con la mano. «¿Qué tan grave es?». Sara se las arregló para preguntar. «Hemangiosarcoma. Agresivo, ya muestra signos de invasión vascular. Dado el tamaño y la ubicación del tumor primario, yo diría que le quedan unas semanas, quizá un mes o 2 como mucho». Las palabras golpearon a Sara como golpes físicos. El hemangiosarcoma era uno de los cánceres más crueles que afectaban a los perros. De rápido crecimiento, casi siempre mortal, a menudo se extendía a otros órganos antes incluso de que aparecieran los síntomas. Ninguna cantidad de quimioterapia o radiación cambiaría el resultado, solo prolongaría el sufrimiento. ¿Está seguro? Podría haber habido una confusión con las muestras. Hice las pruebas 2 veces, Dr. Mitchell. Lo siento. La buena noticia, si se le puede llamar así, es que probablemente se sentirá mucho mejor durante un tiempo ahora que le han extirpado la masa primaria y le han drenado el líquido.
Le han dado tiempo de calidad, que a veces es el mejor regalo que podemos ofrecer. Sara terminó la llamada y se sentó en la silla de su oficina, mirando a Max a través de la ventana. Estaba comiendo con más apetito del que había mostrado en semanas, con los ojos brillantes y alertas, y una postura más parecida a la del orgulloso perro policía que había sido. Marcus se sentó a su lado en el suelo de la perrera, hablando en voz baja con el perro mientras comía, y por primera vez desde que Sara lo había conocido, Marcus parecía genuinamente feliz. ¿Cómo podía decírselo? ¿Cómo podía explicarle que su milagro era temporal, que el perro que los había unido seguía muriéndose, solo que ahora más lentamente? Marcus finalmente se había permitido tener esperanza, había comenzado a hacer planes para la recuperación de Max. Esa misma mañana había hablado de enseñarle a Max a viajar en la camioneta nuevamente, de llevarlo a visitar la tumba de Tommy. Sara cogió el teléfono para llamar a Marcus, pero lo volvió a dejar, lo volvió a coger, marcó la mitad de su número y colgó. El informe patológico era como una bomba de relojería en sus manos, un conocimiento que detonaría la frágil felicidad que había visto florecer entre Marcus y Max durante los últimos 3 días. Esa noche, Sara condujo hasta la clínica para ver cómo estaba Max una vez más. Encontró a Marcus todavía allí, durmiendo en una silla junto a la jaula con la mano apoyada en el costado de Max a través de la malla metálica. Max estaba despierto, observando a Sara acercarse con esos inteligentes ojos ámbar que parecían saber más de lo que cualquier animal debería saber. «Hola, guapo», susurró Sara, arrodillándose junto a la jaula. «¿Cómo te encuentras?» Max golpeó con la cola la manta que Jenny había colocado en su jaula. Tenía mejor aspecto que en meses. La zona de la incisión se estaba curando bien, respiraba con claridad y sin dificultad, y había recuperado 3 libras desde la operación. Para cualquiera que lo mirara, parecía un perro en vías de recuperación. Marcus se movió al oír la voz de Sara y parpadeó somnoliento mientras se orientaba. «Doctor, ¿qué hora es?» «Casi las 9. No tienes que quedarte aquí toda la noche, ¿sabes? Jenny estará aquí hasta medianoche y tengo un equipo de monitorización que nos avisará si hay algún cambio. No puedo alejarme, equipos que nos alertarán si hay algún cambio». «No puedo alejarme», admitió Marcus, frotándose los ojos. Después de pensar que iba a perderlo, tenerlo de vuelta así, es como si Tommy estuviera conmigo de nuevo de alguna manera. Max fue lo último que mi hijo tocó antes de morir, ¿sabes? Lo último que hizo sonreír a Tommy. Sara sintió que se le rompía el corazón de nuevo. No se le escapó la cruel ironía. Al salvar a Max, le había devuelto a Marcus las ganas de vivir, solo para enfrentarse a quitárselas de nuevo en cuestión de semanas. «Señor Sullivan, necesito hablar con usted sobre algo. Los resultados de la patología llegaron hoy». Marcus se enderezó en su silla, al instante alerta. Sara observó cómo la esperanza y el miedo luchaban en sus rasgos curtidos mientras se preparaba para lo que ella estuviera a punto de decir. «Es cáncer, ¿verdad?» Su voz era plana, resignada. «Puedo verlo en tu cara». «Sí, lo siento mucho. Es un tipo llamado hemangiosarcoma, muy agresivo, de muy rápido avance. La cirugía logró extirpar el tumor primario, pero este tipo de cáncer casi siempre se extiende antes de que podamos detectarlo». Marcus se quedó callado durante un largo rato, con la mano aún apoyada en el costado de Max. El perro pareció sentir la tensión en la habitación y se acercó a la pared de la jaula, apoyándose contra la palma de Marcus. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Marcus finalmente. «¿Semanas? Quizás 2 meses si tenemos suerte. Pero, señor Sullivan, esto no significa que la cirugía haya sido en vano. Mírelo. Está cómodo. Está comiendo. Vuelve a ser el mismo. Le ha dado tiempo de calidad», repitió Marcus con amargura. «Eso es lo que dijeron los médicos sobre Margaret, que la quimioterapia le daría tiempo de calidad. ¿Sabes lo que significa tiempo de calidad? Significa ver cómo alguien a quien quieres se va apagando poco a poco mientras finges que todo va a salir bien». Sara quería consolarlo. Quería ofrecerle una esperanza que ella no tenía, pero la verdad se interponía entre ellos como un abismo. Max se estaba muriendo, y todos sus esfuerzos solo habían retrasado lo inevitable. «Hay una cosa», dijo Sara con cautela. «Tratamientos experimentales. Ensayos clínicos. Hay un centro de oncología veterinaria en Phoenix que está trabajando con nuevos protocolos de inmunoterapia. Las tasas de éxito son bajas, pero...» «No», la voz de Marcus fue tajante, definitiva. «No más tratamientos, no más lucha.
Si Max se está muriendo, entonces va a morir con dignidad, no conectado a máquinas en una habitación de hospital estéril. Marcus, no tienes que decidirlo ahora mismo. Podemos. Sí, tengo que hacerlo. Marcus se levantó lentamente, con las articulaciones protestando tras horas en la incómoda silla. He visto morir a 2 personas a las que quería en hospitales, rodeadas de máquinas que pitaban y médicos que prometían milagros que no podían cumplir. No le haré eso a Max. Sarah vio cómo Marcus abría la jaula y entraba en ella. Max se acercó inmediatamente a él, presionando su gran cabeza contra el pecho de Marcus en un gesto de puro afecto. La visión de los dos, el anciano destrozado y el perro moribundo, era casi demasiado dolorosa de soportar. Él no sabe que está enfermo, dijo Marcus en voz baja, con la voz cargada de emoción. Míralo, está feliz, por primera vez en meses, es realmente feliz. ¿Qué quieres hacer? Marcus se quedó callado durante un largo rato, acariciando la cabeza de Max con infinita ternura. Cuando finalmente habló, su voz era firme y convencida. Quiero llevármelo a casa. Quiero darle las mejores semanas que un perro haya tenido jamás. Quiero darle filete para desayunar y dejarlo dormir en el sofá. Quiero llevarlo en coche por la ciudad para que pueda oler todos los olores y ver todos los paisajes. Quiero llevarlo al parque donde solía jugar Tommy. Y quiero decirle lo buen perro que es todos los días hasta... La voz de Marcus se quebró, pero continuó. Hasta que llegue el momento de decir adiós. Sarah sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Suena perfecto, ¿me ayudarás? Cuando llegue el momento, quiero decir, cuando empiece a sufrir de nuevo, cuando deje de ser cuestión de vivir y empiece a ser cuestión de morir, ¿me ayudarás a dejarlo ir? La petición golpeó a Sarah como un golpe físico. Había sacrificado a cientos de animales a lo largo de su carrera, pero nunca a uno por el que hubiera luchado tanto para salvar, nunca a uno que significara tanto para alguien a quien había llegado a querer. Sí, susurró. Cuando llegue el momento, te ayudaré. Marcus asintió una vez y luego se inclinó para susurrarle algo al oído a Max. El perro movió la cola con más fuerza, como si entendiera que algo maravilloso estaba a punto de suceder. Vamos, chico, dijo Marcus, atando una correa al collar de Max. Vamos a casa. Mientras Sarah veía a Marcus llevar lentamente a Max hacia la salida de la clínica, se dio cuenta de que a veces el amor significaba dejar ir, y que a veces el mayor regalo que se le podía dar a alguien no era más tiempo, sino un tiempo mejor. Las puertas de cristal se cerraron tras ellos, dejando a Sarah sola con la devastadora certeza de que había salvado la vida de Max solo para tener que ayudar a acabar con ella. Pero, por ahora, en ese momento, Max salía a la noche del desierto, moviendo la cola y con la cabeza alta, rodeado de más amor del que había conocido en años. A veces, Sarah pensaba que eso tenía que ser suficiente. 6 semanas después, Sarah recibió una llamada telefónica que cambió todo lo que creía saber sobre la esperanza, la curación y las misteriosas formas en que el amor puede desafiar a la ciencia médica. Era Marcus, y su voz transmitía una emoción que ella nunca había oído antes. Doc, tienes que venir aquí ahora mismo. Algo está pasando con Max que creo que tienes que ver. El corazón de Sarah se encogió, temiendo lo peor. En las semanas transcurridas desde que Max se había ido a casa con Marcus, ella había visto cómo su relación se transformaba en algo hermoso y desgarrador. Marcus había cumplido su promesa. Max había comido filete para desayunar, dormido en el sofá y dado paseos diarios por Tucson en la vieja camioneta de Marcus. Los dos se habían vuelto inseparables, y Marcus trataba cada día como si fuera el último que pasarían juntos. ¿Le duele algo? ¿Necesitas qué? No, doctora. No le duele nada. Eso es precisamente. Está mejor. Mucho mejor. Tienes que verlo para creerlo. 20 minutos más tarde. Sarah entró en el aparcamiento del taller mecánico Sullivan's Auto Repair y no podía creer lo que veía. Max estaba en el patio vallado junto al taller, pero en lugar de estar tumbado en su sitio habitual junto a la pared del garaje, estaba corriendo. Corría de verdad, persiguiendo una pelota de tenis que Marcus le lanzaba, con sus poderosas patas llevándolo por el terreno polvoriento con una gracia y energía que Sarah no había visto desde antes de la cirugía. Marcus corrió hacia la valla, sonriendo como un hombre que acababa de ganar la lotería. «Mira esto», dijo, lanzando la pelota de nuevo. Max saltó tras ella, atrapándola en el aire antes de devolvérsela a Marcus, moviendo la cola con entusiasmo. «No lo entiendo», susurró Sarah, observando al perro que debería estar muriéndose jugar como un cachorro. «El cáncer, eso es lo que quiero saber.
Hace unas 3 semanas, empezó a ponerse más fuerte en lugar de más débil. Empezó a comer más, a jugar más, a comportarse cada día más como antes. Pensé que tal vez te habías equivocado con el diagnóstico. La mente de Sara iba a toda velocidad. El hemangiosarcoma no desaparecía sin más. Los perros no se recuperaban espontáneamente de un cáncer agresivo, pero Max parecía más sano que en meses, con el pelaje brillante bajo el sol de la tarde, los ojos vivos y alertas, y los movimientos fluidos y sin dolor. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo algún síntoma? ¿Algún letargo, pérdida de apetito, dificultad para respirar? Hace 2 semanas, tal vez más. Doctor, le digo que es como si fuera otro perro. O tal vez como si fuera el perro que era antes de enfermarse. Sara abrió la puerta y entró en el jardín. Max inmediatamente corrió hacia ella, presionando su nariz contra sus manos y moviendo todo su cuerpo con alegría. Le pasó las manos por el abdomen, buscando cualquier signo de acumulación de líquido, cualquier indicio de que el cáncer hubiera regresado. En cambio, lo que encontró fueron músculos firmes, tejido sano y un perro que parecía irradiar vitalidad. «Tenemos que llevarlo a la clínica para que le hagan pruebas», dijo Sara, con la voz ligeramente temblorosa. «Análisis de sangre, radiografías, quizá otra ecografía. Necesito entender qué está pasando». 2 horas más tarde, Sara miró los resultados de las pruebas de Max completamente desconcertada. Sus análisis de sangre eran perfectos, mejor que perfectos, en realidad, con niveles de proteínas y recuentos celulares que habrían sido impresionantes en un perro sano de 2 años. Y mucho más en un perro de 8 años, y mucho más en un paciente de cáncer de 8 años. Las radiografías no mostraban signos de enfermedad metastásica, ni acumulación de líquido, ni indicios de que el cáncer hubiera devastado su cuerpo. «Esto es imposible», murmuró Sara, extendiendo las placas sobre la mesa de luz por 3ª vez. Jenny se asomó por encima de su hombro para mirar las radiografías. «Esas son las placas de Max. ¿Estás segura de que no se han mezclado con las de otra persona?» «Las hice yo misma. Es sin duda Max». Sara señaló una pequeña cicatriz visible en las radiografías, exactamente donde había realizado la incisión quirúrgica 6 semanas antes. «Pero según estos resultados, no hay cáncer. En ninguna parte. Es como si su cuerpo lo hubiera eliminado por completo». ¿Eso ocurre? ¿Que los perros se recuperen espontáneamente del cáncer? Rara vez. Tan raras veces, que la mayoría de los veterinarios pasan toda su carrera sin verlo, y nunca con hemangiosarcoma. Ese tipo de cáncer es prácticamente siempre mortal. Sara llamó al doctor Hendricks al laboratorio de patología, exigiendo que se volvieran a analizar las muestras de tejido originales. Llamó al Centro de Oncología Veterinaria de Phoenix y describió la aparente recuperación de Max a los especialistas, que la escucharon con evidente escepticismo. Pasó horas investigando en revistas médicas, buscando casos documentados de remisión espontánea en hemangiosarcomas caninos. Lo que encontró fue un puñado de casos dispersos a lo largo de décadas de literatura veterinaria, tal vez 20 perros de entre miles diagnosticados, todos ellos milagros inexplicables que desafiaban el entendimiento médico. Los investigadores tenían teorías. Respuestas del sistema inmunológico desencadenadas por el estrés, factores genéticos ocultos, incluso el impacto psicológico de una mejor atención y apoyo emocional. Pero nadie sabía realmente por qué algunos perros vencían al cáncer contra todo pronóstico y otros no. Marcus encontró a Sara en su oficina esa noche, encorvada sobre su escritorio, rodeada de textos médicos y artículos de investigación. Max estaba con él, tumbado plácidamente a sus pies, con aspecto de ser la viva imagen de la salud canina. «¿Cuál es el veredicto, doctora? ¿Mi chico está realmente bien?» Sara miró a Marcus y vio esperanza y miedo luchando en su expresión. «Según todas las pruebas que puedo realizar, Max está completamente sano. No hay signos de cáncer, ni indicios de que haya estado enfermo. Es como si su cuerpo se hubiera curado solo. Pero eso es una buena noticia, ¿no? ¿Es lo que queríamos? Es una noticia milagrosa. Es el tipo de noticia que hace que los veterinarios se cuestionen todo lo que creen saber sobre medicina». Sara se levantó, rodeó el escritorio y se arrodilló junto a Max. «Pero Marcus, tengo que preguntarte algo y necesito que seas completamente sincero conmigo. Dime, ¿qué cambió hace 6 semanas? ¿Qué hubo de diferente en la vida o la rutina de Max que pudiera haber desencadenado esta recuperación?» Marcus se quedó callado durante un largo rato, retorciendo la visera de su gorra de béisbol con sus manos curtidas. «Vas a pensar que estoy loco.
Inténtalo. Fue el día en que voy a pensar que estoy loco. Inténtalo. Fue el día que lo llevé a visitar la tumba de Tommy. Llevaba queriendo hacerlo desde que volvió a casa, pero seguía poniendo excusas. Finalmente, lo subí a la camioneta y conduje hasta el cementerio de Restwood. La voz de Marcus se suavizó al recordar. No estaba seguro de cómo reaccionaría, ¿sabes? Pero cuando llegamos a la lápida de Tommy, Max se acercó a ella como si supiera exactamente dónde estaba. Se tumbó junto a la tumba y se quedó allí durante 3 horas, tumbado en silencio y en paz. ¿Qué pasó entonces? Empecé a hablar con Tommy, con Max, con cualquiera que pudiera estar escuchando. Le conté a Tommy lo de su perro héroe, lo enfermo que había estado Max y lo mucho que me asustaba perderlo también. Le hablé de tu madre, Emily, de cómo te había traído a nuestras vidas para salvar a Max. Marcus hizo una pausa, luchando contra la emoción. Y entonces hice algo que no había hecho desde que Tommy murió. Recé, no por mí, no por mi propio dolor, sino por Max. Le pedí a Dios que dejara vivir a este buen perro, que le dejara tener la vida que se merecía después de salvar a tantos niños. Y fue entonces cuando Max empezó a mejorar. Esa misma noche, empezó a comer mejor, a moverse más. Desde entonces, cada día está más fuerte, más feliz, más como antes. Sara sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Como científica, quería descartar la historia de Marcus como una coincidencia, como la línea temporal natural de una recuperación médica inexplicable. Pero como alguien que había sido testigo del inexplicable vínculo entre Marcus y Max, que había visto cómo el amor ya había obrado un milagro al unirlos, se encontró creyendo en la posibilidad de algo más allá de la explicación médica. «Hay algo más», continuó Marcus. «La enfermera de Emily, Beverly, me llamó la semana pasada y me dijo que tenía algo más que tu madre quería que yo tuviera, pero solo si Max se recuperaba». Marcus metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pequeño sobre, amarillento por el paso del tiempo. «Es otra carta de Emily, fechada el día antes de su muerte. Beverly dijo que Emily fue muy específica. Solo podría quedarme con esto si Max vencía al cáncer». Con manos temblorosas, Marcus abrió el sobre y desplegó una sola hoja de papel cubierta con la cuidadosa letra de Emily. Leyó en silencio durante un momento y luego miró a Sara con asombro en los ojos. Ella lo sabía. De alguna manera, tu madre sabía que Max iba a estar bien. ¿Qué dice la carta? La voz de Marcus se llenó de emoción mientras leía en voz alta. Mi querido Marcus, si estás leyendo esto, es que mis plegarias han sido escuchadas y Max ha recuperado la salud. Puede que no entienda los misterios de la vida y la muerte, pero esto sí lo sé. El amor es la fuerza más poderosa del universo, y el amor que has encontrado en Max y él en ti es lo suficientemente fuerte como para mover montañas o curar el cáncer. Cuidaos el uno al otro. Cuida de Sara. Y recuerda que a veces los milagros ocurren, no porque los merezcamos, sino porque finalmente aprendemos a recibirlos. Tommy estaría muy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Con amor, Emily. Sara sintió como las lágrimas le corrían por la cara mientras Marcus doblaba la carta con cuidado y la guardaba en su bolsillo. Max, como si sintiera la emoción que se respiraba en la habitación, se levantó y apoyó la cabeza en el regazo de Sara, mirándola con sus cálidos ojos marrones llenos de infinita compasión. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Marcus. Sara miró al perro sano que se apretaba contra ella, al hombre que había aprendido a volver a tener esperanza, a los resultados de las pruebas que desafiaban todas las leyes de la medicina que ella había estudiado. «Ahora lo celebramos. Le damos a Max la vida larga y feliz que le correspondía tener. Y recordamos que a veces la mejor medicina no es algo que se pueda encontrar en una farmacia». Marcus sonrió, la primera expresión verdaderamente tranquila que Sara había visto en su rostro desde que se conocieron. Emily siempre decía que el amor era lo único que podía curar lo que estaba realmente roto. Como para demostrarlo, Max comenzó a mover la cola y miró alternativamente a Sara y a Marcus con evidente alegría. Aquí estaba una historia sobre Max, que necesitaba ser salvado, sobre Marcus, que necesitaba a alguien a quien amar, sobre Sara, que necesitaba encontrar el camino a casa, hacia el tipo de conexiones que más importaban. «¿Sabéis lo que deberíamos hacer?», dijo Sara de repente. «Deberíamos llamar a las noticias locales. La historia de Max merece ser contada. No solo el milagro médico, sino toda la historia. Un perro héroe que salvó a unos niños, un hombre que aprendió a amar de nuevo y el poder de la esperanza para curar lo que parece irreparable». Marcus asintió lentamente.
A Tommy le habría gustado eso. Siempre decía que Max era famoso. Max ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo, y por primera vez desde la muerte de su madre, Sarah se sintió completamente en paz. Ahora eran una familia improbable unida no por lazos de sangre, sino por el amor compartido por un perro que les había enseñado a todos lo que significaba no rendirse nunca. Afuera, la puesta de sol de Arizona pintaba el cielo del desierto con brillantes tonos dorados y carmesí, y Max movía la cola con más fuerza, como si supiera que lo mejor de su vida aún estaba por llegar. A veces, la vida nos destroza tan completamente que olvidamos cómo volver a tener esperanza. Marcus Sullivan conocía ese dolor, tras perder a su hijo Tommy y ver morir lentamente a su esposa Margaret, ahogando su pena en whisky y amargura. A sus 68 años, pensaba que el amor no era más que otra palabra para referirse al inevitable desengaño. Pero Max, un pastor alemán moribundo con el vientre hinchado y la luz de sus ojos ámbar apagándose, lo cambió todo. Lo que comenzó como un deber a regañadientes, cuidar del perro de su difunta vecina Emily, se convirtió en un inesperado viaje de vuelta a su propia humanidad. A través de noches sin dormir en clínicas veterinarias, del terror de los diagnósticos de cáncer y del milagro de una recuperación inexplicable, Marcus descubrió que el amor no nos hace vulnerables a más dolor. Nos hace lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a él. Max no solo venció al cáncer. Ayudó a Marcus a vencer el dolor que lo estaba matando por dentro. Emily Hartwell lo había orquestado todo desde el más allá, sabiendo que a veces las almas rotas necesitan ángeles de 4 patas que les muestren el camino a casa. Dirige el taller mecánico de Sullivan con Max a su lado. Ambos son la prueba de que nunca es demasiado tarde para segundas oportunidades, nunca es demasiado tarde para volver a creer en los milagros. ¿Qué parte rota de tu corazón sigue esperando su propio milagro? ¿Alguna vez has experimentado una bendición inesperada que parecía orquestada por alguien a quien habías perdido? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tus palabras podrían ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.